porque el tema del diagnóstico es serio. Y el tema del pronóstico más serio todavía. Porque el tema del pronóstico significa que yo tengo que predecir lo que le va a ocurrir al paciente. Señor, usted en 3 meses se muere. Yo tengo que saber que se va a morir en 3 meses. Si dura 3 meses y una semana, ya fracasé mi pronóstico. Entonces, ¿por qué? Porque yo hago un pronóstico en base a una predicción científica, en base a parámetros que supuestamente son conocidos científicamente y van a ocurrir. ¿Qué límites tiene esa predicción científica en medicina? ¿Es posible predecir? ¿Cómo predicen los médicos? El segundo problema que tienen los médicos es el problema del ser, que es la ontología. Y aquí la pregunta es, ya no solamente me preocupa cómo conoce el hombre, que es la nociología que hemos visto nosotros, sino me preocupa qué es el hombre, cuál es la naturaleza del hombre. ¿Es un ser animal? ¿Es un ser solo mente? ¿Es un ser con espíritu? ¿Es una máquina viviente, como señalaba Descartes y como considera la medicina occidental? ¿Es solamente el funcionamiento de los órganos, el funcionamiento de la máquina? Es importante. Una vez que nosotros decimos cómo es el hombre, vamos a tener una serie de definiciones al respecto. Pero no solamente me preocupa qué es el hombre, sino qué es la enfermedad. Porque si la enfermedad es un ente, un ser aparte, esa enfermedad puede ir de una persona a otra, y cuando yo lucho por expulsar del cuerpo esa enfermedad, puedo estar explicando una serie de formas médicas, como por ejemplo la magia, los rituales religiosos, inclusive el exorcismo, etc. Pero cuando veo que la enfermedad es un virus, hay que luchar contra el virus para expulsarlo, o la bacteria para expulsarlo. Eso es cuando yo veo como un ente. Pero cuando yo veo como es como un estado, un proceso, ¿qué digo? No, señor, no hay tuberculoso, no solo por la presencia del bacilo Koch, sino también porque el paciente estaba debilitado. Entonces ya veo esto un proceso. Y aquí, muy serio, es el tema de la salud mental. ¿Por qué la salud mental es distinta a la salud física? ¿Por qué lo interpretamos de esa manera? ¿Por qué tiene que haber esa diferencia? Y finalmente, la salud. ¿Qué entendemos por salud? Los médicos no nos ponemos de acuerdo en saber qué es la salud. No sabemos qué es la salud. Los griegos decían que la salud es el normal funcionamiento de los órganos. Oiga, pero ¿solo los órganos? ¿Y la parte mental dónde queda? Actualmente se dice que salud, una definición de la OMS, que tiene que ver con bienestar. Pero la pregunta es, ¿qué es bienestar? ¿Qué es salud? La salud es el completo bienestar físico, psíquico y social del hombre. ¿Qué es bienestar? ¿Qué es físico? ¿Qué es psíquico? ¿Qué es social? Es una definición que no he dicho mucho, pero ahí está el problema precisamente. El otro tema que tenemos es el lenguaje. ¿Cómo comunicamos nosotros? La naturaleza del lenguaje médico es difícil hasta para los propios médicos. Un genetista no se entiende mucho con un cirujano plástico, a pesar que ambos son médicos. Porque el genetista tiene su lenguaje en función a sus enfermedades y el plástico lo mismo. Es decir, el lenguaje ya es un problema autónomo de la medicina, que le genera serios problemas no solamente a la profesión médica, sino a mayor razón a los pacientes. El otro tema que es importante es el comportamiento de las personas. No hay nada más práctico que el comportamiento de las personas. ¿Cómo nos comportamos? Y aquí les hablo yo de la axiología, o en la escala de valores. ¿Qué es más importante? ¿Hacer el bien o no hacer daño? No sé, me gustaría preguntar a alguien en el auditorio que me diga y que me levante la mano voluntariamente. ¿Qué es más importante? ¿Hacer el bien o no hacer daño? Hacer el bien. A ver lo que es. ¿Hacer el bien o no hacer daño? A ver, piensa no hacer daño. ¿Hacer el bien? Muy bien. Allá hacer el bien. Miren ustedes. Esto se resume en la siguiente frase popular. Mire, hermanito, antes de ayudarme, primero no me pongas cabe.
¿No es cierto? ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente, que por hacer el bien al pueblo alemán, para que el pueblo alemán crezca y se engrandezca, Hitler produjo el Holocausto. Por hacer el bien al pueblo chileno, Pinochet mató 30.000 en un estadio. Por hacer el bien a la patria peruana, tenemos Barrio Salto, La Cantuta y todo lo que conocen ustedes. Porque si nosotros pensamos en hacer el bien, por Bush invade Irak por hacer el bien al pueblo iraquí. A la guerra preventiva por hacer el bien a los pueblos. Yo diría algo más simple como esto. El siglo XX fue el siglo característico porque su primer principio fue hacer el bien. Se realizaron los experimentos sociales más grandes de la humanidad, como era construir una sociedad utópica sin clases. Es un experimento en medio mundo por hacer bien a los pueblos. Hoy día, los seres humanos somos mucho más modestos. Queremos que cualquier cosa que hagan, primero no nos hagan daño. Es la llamada la filosofía del no mal. Y es un principio increíblemente antiguo, que lo dio todavía en la época de la filosofía griega, con Hipócrates, que se traduce en lenguaje primum non nocere, en primer lugar no hacer daño. En otras palabras, si tú quieres invertir con tus industrias en el Perú, bienvenida a tu industria, pero que no haga daño al Perú, ni haga daño a la ecología, ni haga daño a la gente. Tú quieres hacer una gran ayuda a tus hijos, ayuda a los hijos, pero no les hagas daño. O sea, lo más importante es no hacer daño. Segundo, hacer el bien. Ya cuando yo sé que no hago daño, recién pienso en hacer el bien. ¿Esto qué significa? Que es una filosofía que justifica que los medios deben ser justos para obtener fines justos. No puedo yo tener medios injustos para obtener fines justos. Yo no puedo matar a la gente para tomar el poder. Yo no puedo matar a la gente para hacerme rico. Yo no puedo asaltar para darle comida a mi familia. Yo para hacer esas cosas tengo que usar medios justos, medios lícitos, que protegen en primer lugar, que no hacen daño a la gente. En base a esto, este debate tan grande, en que es primero, si hacer el bien, o primero es no hacer daño, es un debate del fines del siglo XX, y que hoy día las filosofías que nacen, las nuevas filosofías del siglo XXI, plantean que es la nueva corriente, la filosofía del no mal, es decir, las filosofías que no hacen daño. Yo les he puesto aquí en fila una serie de principios que rigen a la profesión médica, como la justicia, la libertad de conciencia del médico, la autonomía del paciente. Sin embargo, quiero así puntualizar un problema.